Hola amigos, bienvenidos a Dios de Comics. Aquí les traigo la serie Ultimate Wolverine del 2025, con guión de Chris Condon y arte de Alessandro Capuccio. Espero que les guste. La historia comienza en el espacio aéreo de la Eurasian Republic, la República Eurasiática, cerca de su frontera con Latveria, donde vemos un avión surcando el cielo. Dentro de este avión viajan varios soldados, pero también viaja un personaje muy especial, y los otros guardias murmuran sobre él. Míralo, ¿crees que puede escucharnos? ¿Por qué no le preguntas? No voy a preguntarle nada, me da escalofríos. Escuché que fue parte de un experimento fallido en la Unión Norteamericana. Korokovsky, de infantería, dice que no es un hombre en absoluto. Dice que está compuesto de cadáveres de soldados muertos en combate. Dice que no puede morir. Lo hacen volar, lo apuñalan, le disparan. Siempre vuelve, igual que antes. Y vemos que este personaje tan especial es Ultimate Wolverine. En eso, Wolverine se levanta de su asiento y se para delante de los dos soldados, quienes se lo quedan mirando en silencio. Uno de ellos, con evidente nerviosismo y tartamudeando, intenta explicarle que no han dicho nada, pero Wolverine no le hace caso. En cambio, con un solo movimiento, activa una palanca y abre la compuerta trasera del avión. Los soldados, desconcertados, observan cómo él se prepara para saltar. Uno de ellos, con incredulidad, señala que no lleva paracaídas. Sin embargo, Wolverine solo tiene su mirada fija en lo que hay debajo de él, y salta del avión, dejando atrás la compuerta abierta y a los soldados estupefactos. Y luego cae, con el cielo nocturno y la silueta de la luna llena detrás de él, iluminando la noche. Por otro lado, escuchamos la voz de alguien que informa que ha encontrado un sobreviviente. Y nos movemos a una escena del pasado de Wolverine, en la que vemos a dos soldados caminando entre un bosque nevado, persiguiendo a algo que se arrastra, dejando tras de sí un rastro de sangre que se extiende por la nieve. Uno de ellos le dice a su compañero, Sokolov, que le debe una cerveza. Al parecer, habían hecho una apuesta de que no habría sobrevivientes. Sokolov responde que no le debe nada. A él le dijeron que no habría sobrevivientes de ese ataque aéreo. Eso le dijeron. Nada podría sobrevivir a una explosión como esa. El otro soldado le responde, bueno, explícaselo a él, refiriéndose a la criatura arrastrándose, y luego agrega, si fuera por mí, exterminaría a todos estos perros de la oposición, terroristas, asesinos. Y luego, mientras se acerca a la criatura y le apunta en la cabeza con su arma, le pregunta a su compañero, Sokolov, dime, ¿qué haces con un perro herido? Le disparas. Volvemos al presente y vemos como una figura cruza el firmamento, cayendo hacia la tierra como un proyectil. Sí, Wolverine. Cerca, dos guardias patrullan un perímetro protegido por alambradas. Uno de ellos señala hacia el cielo, preguntándose si lo que ve es un misil de la República. El otro le responde que no lo cree, y agrega que parece que se trata de escombros, tal vez de un satélite cayendo desde su órbita. Pero la conversación se interrumpe abruptamente cuando ambos se dan cuenta de que el objeto se dirige directamente hacia ellos, y luego, con un rugido ensordecedor, impacta cerca, obligándolos a buscar refugio desesperadamente. El polvo y el humo llenan el aire tras el impacto. Uno de ellos tose y dice que no puede ver nada, para luego preguntarle a su compañero si ha escuchado algo raro, mientras una sombra se aproxima por detrás. Pero antes de que pueda recibir respuesta, ambos son aniquilados rápidamente por Wolverine, con sus gritos de dolor escuchándose por todo el lugar. Y luego lo vemos a él, en silencio, con sus garras y sus brazos cubiertos de sangre. Luego, en el interior de lo que parece ser una antigua iglesia, vemos a más individuos esperando. Dos de ellos tienen un color de piel muy característico, azul. Apuesto a que ya saben quiénes son. Una tiene el pelo rojo y el otro tiene cola y viste como sacerdote. En el universo 616 serían Mystique y Nightcrawler. ¿Será lo mismo aquí? Cuando escuchan los disparos sonando por toda la zona, la supuesta Mystique le dice a los demás que se preparen para la acción.
En eso, unas garras atraviesan una de las paredes, por lo que Nightcrawler les dice a los demás: «Hermanos y hermanas, váyanse ahora». Por otro lado, mientras vemos cómo Wolverine intenta ingresar al lugar a la fuerza, escuchamos la voz de alguien que comenta que parece que el espécimen no le gusta su nueva celda. Y regresamos al pasado, donde vemos a los Rasputins, Piotr Rasputin e Illyana Rasputina, y Arkady Rossovich, que en el universo 616 son Colossus, Magik y Omega Red, alrededor de un contenedor donde se encuentra nuestro protagonista. Con ellos se encuentra la doctora Alonja Prostovich, a quien vimos por primera vez en el cómic de Ultimate Universe One Year In. Illyana le pregunta si ese es el mismo espécimen que sobrevivió al ataque aéreo en el complejo de la oposición, fuera de Rasputingrad. La doctora Prostovich le dice que sí, y que además sobrevivió a una bala a quemarropa en la cabeza, y que después regeneró todo su cuerpo, en tiempo récord, y hasta pudo recuperar la fuerza suficiente como para matar al soldado que le disparó. Omega Red comenta que eso es impresionante. Piotr le pregunta si está celoso, pero Arkady responde que no. Por el contrario, cree que le gusta. La doctora Prostovich les informa que el sujeto proviene de la Unión Norteamericana, al igual que algunas de las otras fuerzas de la oposición, pero que no ha dicho una sola palabra desde que lo trajeron a Moscú. Piotr le pregunta qué pueden hacer con él. La doctora Prostovich le recuerda que en el pasado han conducido experimentos para implantar mejoras en el esqueleto, a lo que Piotr le responde que sí, que lo recuerda, pero que también recuerda su último fracaso. Luego agrega que no pueden permitirse otro fracaso similar. La doctora Prostovich solo le dice que no tiene nada de qué preocuparse, no con ese espécimen. Y vemos a Wolverine rugiendo y golpeando con fuerza el contenedor, intentando escapar de él. Mientras se van, Illyana comenta que se le ve salvaje. La doctora le dice que, por ahora, lo es, pero que lo que ese espécimen tiene a diferencia de otros es simple: instinto. Él es un sobreviviente. Luego le da un ejemplo. Ellos intentaron administrarle un sedante 4 veces, y las 4 veces perdieron al técnico que lo intentó. Al escuchar eso, Piotr comenta que entonces no puede ser controlado y que es inútil. Pero la doctora le dice, con todo respeto, que parece que se está olvidando de que él no es el único espécimen que tienen allí. Illyana le pregunta si se refiere al telépata, a lo que ella le responde que, para empezar, sí. Finaliza diciendo que, una vez que lo tengan bajo control, la oposición no será un problema para ellos por mucho más tiempo. Y, mientras vemos a Wolverine sentado en su contenedor, con un par de marcas de sangre formando una X en una de sus paredes, agrega que eso es bastante útil. Volvemos al presente, donde vemos a Wolverine apareciendo delante de todos los soldados dentro de la iglesia, haciendo un ruido extraño con la cabeza. El primero en reaccionar es Nightcrawler, quien le dice a Raven que reconoce a ese hombre. Pero antes de que pueda continuar, Raven lo interrumpe y ordena a los soldados abrir fuego. La sala se llena de disparos, mientras Wolverine se lanza hacia ellos, a la vez que vemos a Nightcrawler cubriéndose y escondiéndose detrás de algo, mientras eleva una oración. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y vemos cómo Wolverine los ataca uno a uno, cómo les atraviesa las cabezas, cómo les clava las garras en el estómago. Indestructible, imparable, y mientras elimina a todos los presentes, Nightcrawler continúa rezando. En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y si conoces la Biblia, reconocerás aquí parte del Salmo 23, escrito por el rey David. Al mismo tiempo, Raven intenta escapar del baño de sangre, pero Wolverine la persigue. No está dispuesto a dejarla ir. En eso, siente un olor particular en el aire, y cuando se da la vuelta, se encuentra frente a Piotr,
quien lleva consigo una gigantesca ametralladora. Él comenta cómo las ratas de la oposición están por todas partes y se prepara a enfrentarlo, pero Wolverine vuelve a usar su agudo sentido del olfato, lo que sorprende a Colossus. Y luego lo entiende. El enemigo no se ha visto intimidado por él. Con un movimiento rápido y feroz, Wolverine se lanza a Piotr, pero él consigue bloquear su ataque y lo golpea en el estómago con un rodillazo y en la cara con su ametralladora, que luego usa para dispararle, mientras le grita que se muera. Wolverine es alcanzado por varias de las balas en el cuerpo y en una de las piernas que lo hacen perder el equilibrio y caer. Pero utiliza su otra pierna para impulsarse y saltar con una velocidad tal que coge a Piotr por sorpresa y luego de cortar la ametralladora con sus garras, lo ataca de manera directa, cortándole el cuello. Y no, Colossus no tenía la piel hecha de metal. No, porque no era Colossus, no era Piotr. Es Mystique, que había tomado la forma de Colossus, pero de nada le sirvió, porque terminó siendo degollada. Y luego, en sus últimos segundos de vida, vemos a Wolverine retirándose de la escena, para luego ver el cadáver desangrado de Mystique en el piso. Wolverine cruza sus garras y vemos una pila de cadáveres, los cuerpos inertes de todos aquellos a los que asesinó. Parece que el único sobreviviente es Nightcrawler, quien, horrorizado al ver toda esa masacre, solo puede pedirle a su señor que lo ayude. Mientras tanto, escuchamos la voz de alguien que pregunta si el espécimen está realmente sedado. Y volvemos al pasado de Wolverine, donde vemos a la doctora Prostovich respondiendo que lo han sedado, pero que no está sedado, que está bajo control. Illyana le pregunta entonces por qué le han puesto cadenas, a lo que la doctora le responde que es por precaución. Luego agrega que su mente está vacía, lista para moldearla a su antojo. Piotr pregunta si su lealtad será solo a la República Euroasiática y la doctora le responde: sí, Colossus, sus recuerdos han sido completamente borrados, ni siquiera sabrá su propio nombre, pero ese instinto, su instinto de supervivencia, permanecerá. No encontrarás otro espécimen como este, parecido tal vez, pero este espécimen es verdaderamente único. Su yo pasado está muerto. Antes se le conocía como Logan, pero ya no más. Hemos empezado a llamarlo por un alias, ya que parecía apropiado. Vivió, murió y nació de nuevo según nuestros designios. Será frío, despiadado, implacable. Lo llamaremos nuestro Winter Soldier. Volvemos al presente, a la iglesia donde Wolverine, o Logan, o el Winter Soldier, no sé cómo llamarlo ahora, enfrenta a Nightcrawler, quien le dice: si eres quien creo que eres. No, sé que eres tú. No sé qué te han hecho, pero esto no eres tú. Mainfreund, soy yo, Kurt. Te lo suplico, por favor, no deseo pelear. Pero sus palabras caen en oídos rotos, ya que vemos como Wolverine se le lanza encima, destruyendo con sus garras el mueble que se interponía entre ellos. Y vemos el rostro de Nightcrawler derramando unas lágrimas, mientras solo dice: lo siento, para luego, con su característico BAMF, desaparecer del lugar justo en el momento en que Wolverine le iba a clavar las garras. Luego aparece detrás de él y lo golpea con una patada tan fuerte que lo lanza volando por los aires. Nightcrawler, al verlo derribar en el suelo, coge un arma y mientras se persigna, acciona el gatillo con su cola, mientras dice: perdóname, pero hago lo que debo hacer. Frente a él, Wolverine se ha puesto de pie y alista las garras para enfrentarse a su último enemigo. Pero poco puede hacer contra Nightcrawler, quien combina su habilidad de teletransportarse con los disparos de su ametralladora, que no permiten que Wolverine lance un golpe certero. Así que decide retirarse y buscar refugio. Una vez allí, utiliza su poderoso sentido del olfato para detectar dónde está Nightcrawler y se da media vuelta de golpe, atravesándolo con sus garras justo en el momento en el que él aparecía junto a él. Y al ver que ya no puede teletransportarse más, le incrusta las garras con tanta fuerza que éstas terminan saliéndole por la espalda, por lo que,
Sabiendo que ha llegado su fin, y todavía con lágrimas en los ojos, Nightcrawler le dice: Gott segen, Logan. Que Dios te bendiga, Logan. Si estás ahí, mi amigo, rezo para que tengas la fuerza. Lamento que no fuéramos lo suficientemente rápidos. Volvimos por ti. Siempre hubiésemos regresado por... Pero la vida se le extingue y ya no puede decir nada más. Después de dejar a su antiguo amigo tirado en la iglesia, Wolverine sale de ella y, bajo la luz de la luna llena, ve los cuerpos de aquellos que la custodiaban, mientras que bota algo como humo de su boca. Mientras tanto, se escucha una voz que le dice: Este es tu enemigo. Y vemos a Wolverine con la máscara cubriendo su rostro y con los ojos bien abiertos, ya que lo están obligando a ver unas imágenes. Esto es en su pasado, y junto a él están la doctora Prostovich y un general del ejército, quien continúa diciendo: Ellos son sucios, son cobardes, están equivocados, pero tenemos algo en común. Ambos sabemos cómo pelear. La diferencia es, nosotros sabemos cómo ganar. Ahí comprendemos que lo que le está enseñando son imágenes de Nightcrawler y Mystique, mientras le dice: Mira a estos dos. Se escaparon hace 2 años del campamento de Berlín Este. Podrían haber sido parte de la solución, como tú, parte de la historia, entregándose ellos mismos, sus cuerpos, sus habilidades, por la República. En cambio, están huyendo. Pero tú no. Tú eres un luchador. Tú, mi amigo, no eres parte de la historia. No, tú eres la historia. Volvemos al presente y vemos como un avión se aleja de la zona, siempre bajo la luz de la luna llena. Dentro de él se encuentra Wolverine, de regreso a la base de operaciones en Moscú. No sabemos si está solo o si hay más soldados con él, pero lo vemos sentado en el mismo lugar de antes y quitándose el casco, el cual ve con detenimiento. Parece ser que le llamó la atención lo manchado que está, manchado de sangre, la sangre de su amigo que asesinó, y puede sentir ese olor familiar, un olor que quizá le hace recordar tiempos pasados. Y lo vemos ahí sentado, con el cuerpo todo ensangrentado, la cabeza gacha y los ojos cerrados, mientras escuchamos otra vez parte del Salmo 23, como si estuviera recordando a su amigo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y vemos cómo, poco a poco, este Winter Soldier, este Logan, este Wolverine, va abriendo los ojos. La historia comienza hace 30 años, en The North American Union, la Unión Norteamericana, en lo que parece ser un laboratorio, donde hay una foto de Logan colgando de la pared. El científico a cargo del programa, quien debe ser Truett Hudson, como en el universo 616, comenta: Mis proyectos de armas propuestos han sido pospuestos una vez más, pendientes de un nuevo análisis. Burócratas. Aún así, nuestros hallazgos iniciales han arrojado resultados que pueden ser útiles. Aunque nuestro primer sujeto infundido con adamantium, Weapon Alpha, murió a los pocos minutos del procedimiento, mi pequeño pero devoto equipo y yo hemos descubierto una cantidad notable de individuos con habilidades más allá de las nuestras, viviendo entre nosotros en secreto. Mutantes, así llamados, los supuestos Homo Superior, nuestros sujetos potenciales. Algunos de estos individuos tienen la habilidad de curarse a sí mismos, otros una agilidad sobrenaturalmente elevada. No conocemos todo su potencial, con la aprobación pendiente del departamento de... Pero antes de que termine, alguien más entra en el lugar. Clap, clap, clap. Se escuchan aplausos. Y quien está aplaudiendo es The Maker, quien dice: Muy bien, profesor. ¿Quién eres? ¿Quién está ahí? Responde el científico. Soy solo un simple hombre, en busca de un mundo mejor.
El científico le responde que no existe tal cosa como un mundo perfecto, pero The Maker le aclara lo que parece que ha entendido mal y le repite: «Un mundo mejor, profesor, mejor», mientras esgrime una macabra sonrisa. El científico le pregunta qué está haciendo ahí y agrega que se supone que nadie debería estar ahí y que además nunca lo ha visto antes en su vida. Luego, intentando distraerlo, le pregunta cuál es su nivel de autorización, mientras abre un cajón para sacar una pistola. ¿Autorización? Esto es mi autorización, responde The Maker, mientras utiliza sus poderes para convertir uno de sus dedos en un cuchillo que atraviesa la cabeza del científico, matándolo. Luego, mientras enciende un fósforo y observa la fotografía de Logan, agrega: «Como se lo dije, profesor, estoy haciendo de este un mundo mejor. Y un mundo mejor es uno sin usted en él», para después salir del lugar, el cual poco a poco se va reduciendo a cenizas, producto del incendio que lo consume. Nos movemos al presente, a la taiga euroasiática. Es una fría tarde, con la nieve cayendo desde el cielo y pintando toda la zona de blanco. No se ve ningún rastro de vida, ni aves, ni mamíferos. Todo está muy tranquilo, hasta que esa tranquilidad se ve interrumpida por un grupo de soldados desplazándose a través del bosque nevado. Ellos se mueven en silencio, sin decir una palabra. Se comunican haciendo señas. Al parecer, no son amateurs, están bien entrenados. En eso, el que va delante les indica que se detengan y luego señala algo que se ve en el piso: unas huellas frescas, las huellas de las pisadas de alguien caminando y alejándose del lugar. El que va delante les da otra indicación, pero luego todos dirigen su vista hacia arriba, hacia las copas de los árboles. Ahí se ve la silueta de una figura oscura, y cuando miran con más atención, notan que éste tiene un resplandor rojo en su cabeza, acechando desde las alturas. El soldado finalmente lo ha entendido y les grita a los demás: «¡Allí! ¡Arriba!». Pero gritar no sirve de nada, ya es demasiado tarde. Inmediatamente, Wolverine, o el Winter Soldier, el soldado de invierno, como ellos lo llaman, se lanza sobre ellos, vistiendo su ya clásico traje de colores negro y rojo, y con sus icónicas garras de adamantium desplegadas. Él salta desde las alturas de manera feroz, listo para acabar con su trabajo, y escuchamos una voz que dice: «¿Y qué pasa si alguien más se apodera del cerebro de esa marioneta? ¿Qué pasaría entonces?». Pero otra voz le responde: «Eso es imposible. No se equivoquen. Líder es Rasputin y líder Rosovich. Él es nuestro». Y vemos que quien ha dicho esto es la doctora Alonia Prostovich, la científica a cargo del programa. Illyana le pregunta cómo puede estar tan segura. Ellos no son los únicos que tienen telépatas a su disposición, y agrega que tal vez sea mejor terminar con el proyecto. Pero la doctora Prostovich le responde: «¿Terminarlo? Ya lo hemos enviado en 4 misiones. 4 misiones exitosas. La oposición está tambaleándose, líderes. Eliminó a varios de sus mejores operativos el mes pasado en nuestra frontera occidental. Él solo». Illyana replica que las misiones exitosas son el pan de cada día para ellos, y que las hay por montones, al igual que sus otras creaciones. La doctora Prostovich le pregunta: «¿Qué significa eso? Tengo asignadas ciertas directivas y las cumplo. No entiendo por qué debo defenderme cuando…». Pero Illyana le interrumpe y le dice: «No tiene recuerdos, afirmas. Lo has dicho una y otra vez. Pero, ¿cómo explicas lo que sucede cuando tu pequeño Winter Soldier duerme? ¿O no creías que lo sabía? Bueno, tal vez sea momento de revisar tu proyecto para ver por nosotras mismas que tan bien lo estás llevando». Y mientras dice eso, se eleva en el aire
y envuelve a la doctora Prostovich en un fuego infernal. Creo que esta es la primera vez que vemos a Illyana utilizando sus poderes y se ve genial. Ahí comprendemos que esta es la manera en la que ella se teletransporta y parece que, al igual que su contraparte del 616, puede llevar a otras personas con ella. Así que los vemos en el laboratorio. Al ver a Wolverine, Illyana comenta que la situación es perfecta, ya que en ese preciso momento, mientras ellos hablan, él está sufriendo de terrores nocturnos. La doctora, mostrándoles la pantalla, les cuenta: disculpen, como con cualquier ser normal, este es un ciclo regenerativo, restaurativo. Está soñando. Preferiría que estuviera inerte. Sí, por supuesto, pero esto no es una ciencia exacta. Requiere tiempo, pruebas. ¿Vidas?, la interrumpe Colossus, mientras ve cómo Wolverine desenfunda sus garras. La doctora continúa: él es bastante dócil cuando está despierto y obedece. Nosotros solo. Libera al espécimen. Quiero inspeccionarlo yo mismo. La interrumpe nuevamente Colossus. La doctora le responde: líder, él está en éxtasis. Sacarlo de repente sería potencialmente, pero es interrumpida por Colossus, quien la coge por el cuello y la levanta en el aire mientras le dice: no subestimes lo desechable que eres, doctora. Libera al espécimen, ahora. Sí, líder, responde ella, mientras activa algo en el panel de control. Y vemos cómo la puerta se va abriendo poco a poco. Mientras observan y esperan, la doctora comenta: Ok, sus signos vitales están normales. Winter Soldier, Shagby Pirot. Un paso adelante en ruso. Y vemos aparecer la figura de Wolverine, ya despierto, quien sale lentamente de la celda donde lo tenían encerrado, deteniéndose justo enfrente de Colossus. La doctora le explica que él responde a los comandos verbales cuando se le da una designación. Sin embargo, cuando ese no es el caso, es posible que él reaccione de una manera un tanto inesperada, fuera de... Pero Colossus otra vez la interrumpe y mientras coge a Wolverine por la cabeza, le dice: Doctora Prostovich, no me diga cómo debo interactuar con mi propia propiedad. Sé cómo manejar criaturas como esta. No es con comandos verbales. Criaturas como esta, hombres como este, conocen la violencia, la respetan. Luego, mientras levanta a Wolverine en el aire, con una mano, agrega: porque, a diferencia tuya, los hombres como este saben que no existe tal cosa como la seguridad. Cada segundo de existencia hay alguien o algo intentando quitarle algo, y los hombres como este saben que hombres como yo se interponen en su camino. Si no los aplastas, si no les muestras tu poder, tu verdadero poder, se resistirán. Es inevitable, doctora. Después de todo, ya lo ha hecho antes. Así que reforzaremos la lección, el lugar que le corresponde al Winter Soldier. Está bajo nuestro control. Y luego lanza al Winter Soldier violentamente contra el piso, demostrando su dominio absoluto sobre él, mientras la doctora observa sorprendida. Luego, mientras ella corre hacia donde está Wolverine, Colossus agrega: creo que nos gustaría ver al Winter Soldier en acción. No más informes. Querremos ver. Illyana, Arkady. Illyana no se demora en responder y le dice a su hermano que está de acuerdo. Una prueba. Y agrega que a la doctora Prostovich le deberá gustar eso, ya que a ella le encantan las pruebas. Por lo que Colossus, mientras choca los puños, declara: enviaremos a 10 de nuestros mejores soldados para perseguir al Winter Soldier en un escenario de combate completamente monitoreado. Y solo uno emergerá con vida. ¡Excelente!, responde Arkady Omega Red. Colossus continúa:
no solo será una prueba para tu sujeto, sino también para ti, doctora. Falla y revisaremos tu relación con el Directorate X. Sí, líder, responde ella. Luego los vemos a los 3 líderes abandonando la habitación, dejando a la doctora y al Winter Soldier solos. La doctora exclama: «Gracias a Dios se fueron. ¡Qué desastre!». «Ven, Winter Soldier. Natu Boik Nogak. Ponte de pie. Tienes una nueva misión por delante». Volvemos al bosque nevado donde habíamos visto a Wolverine aparecer saltando desde la copa de los árboles, y comprendemos que esta es la prueba a la que se refería Colossus. Los 10 hombres, bien entrenados y armados, intentan derribarlo usando sus ametralladoras, pero no consiguen hacerlo. Ahí vemos que, en el piso, con la cara destrozada, yace uno de los soldados. Otro de ellos se agacha y, viendo al cadáver, les comunica a los demás que Komarov está muerto. El líder, al escuchar esto, les dice a los demás que se detengan, que dejen de disparar. Ellos lo hacen, y el soldado que encontró a Komarov le pregunta al líder si es la oposición, si son ellos los que están ahí fuera, y luego les pregunta a sus demás compañeros si alguien pudo verlos con claridad. Pero el líder le responde: no son ellos, es él, un solo hombre, y no se veía como de la oposición. Luego vemos a los soldados marchándose del lugar. Mientras se retiran, continúan discutiendo. Uno insiste en que deben ser de la oposición, pero otro le da su punto de vista. Yo lo vi. Se veía como... Sonará tonto, pero mi babushka me contaba historias cuando era pequeño sobre una criatura en el bosque. Leshy, el espíritu del bosque. Si molestas al bosque. Otro de ellos se une a la conversación y dice: yo también lo vi. Solo por un segundo. Corría como un animal, en 4 patas. Como un demonio, agrega otro, y luego pregunta: ¿con qué demonios estamos tratando? El líder, después de oír todo eso, les dice lo que él piensa. No es un monstruo, no es un demonio, ni tampoco un espíritu del bosque. Es el Winter Soldier. Eso es solo un mito, le responde otro, pero el líder agrega: ¿un mito acaba de cortarle la cara a Komarov? Si eso es cierto, los mitos se están volviendo bastante peligrosos estos días. El otro soldado responde: pero yo pensaba, los rumores decían que el Winter Soldier era uno de los nuestros, una herramienta del liderazgo de la Eurasian Republic, la República Euroasiática. El líder le dice que sí, que tal vez lo sea, y otro pregunta: entonces, ¿por qué los está cazando? A lo que el líder, señalando con la mano una cámara de vigilancia instalada sobre uno de los árboles, le responde: quizá deberías preguntarte por qué nosotros lo estamos cazando. Si realmente él es uno de los nuestros, entonces la única razón por la que estamos aquí es bastante simple. Nos están usando para que él practique. Otro de los soldados, al ver la cámara, pregunta por qué los estarían filmando, pero el líder solo les dice a todos: así que recuerden esto, camaradas, es él o nosotros, y si somos nosotros, más vale que les demos un buen espectáculo. Ahí vemos a los soldados mirando en todas direcciones, buscando a aquello que los está acechando, y aunque ellos no lo pueden ver, nosotros sí podemos notar como Wolverine está ahí con ellos, escondido entre las ramas, observándolos. Luego él sale de su escondite y se dirige hacia donde están los soldados, desenvainando sus garras. Lo demás nos lo dejan a nuestra imaginación. Lo único que escuchamos son el sonido de las ametralladoras disparando y los gritos de los soldados mientras son asesinados por Wolverine. Y luego vemos a una figura en solitario recorriendo los bosques nevados de vuelta al punto de partida. Obviamente, este es Wolverine, y a medida que se lo ve con mayor claridad, notamos que en ambas manos
sostiene las cabezas decapitadas de sus enemigos, con sus rostros desfigurados y sangrientos, mientras avanza sin prisa. Luego lo vemos pararse frente a una cámara que está colocada en el piso, y suelta las cabezas decapitadas delante de la cámara. Luego se arrodilla en la nieve y pone su rostro a la altura de la cámara. Pero después de eso, sacando nuevamente una de sus garras, la coloca delante de la cámara, en clara muestra de desafío. Ahí vemos cómo la transmisión termina y volvemos con Illyana, Colossus, Omega Red y la doctora Prostovich, observando la escena a través de monitores. Y sus expresiones denotan tanto satisfacción como deleite, ya que la misión, la prueba, ha sido todo un éxito. «Ah, Krashiv», exclama Colossus, y la doctora Prostovich le da la razón y le dice: «Sí, sin lugar a duda, eso fue algo hermoso», y se nos cuenta que esta historia continuará. La historia comienza a 17 millas del pueblo de Smolensk. La nieve cae intensamente sobre una carretera oscura y solitaria, donde una pequeña parada de autobús apenas se distingue bajo la ventisca. Una figura femenina, vestida con abrigo grueso y capucha, se resguarda dentro del refugio cubierto, mientras la nevada arrecia con fuerza. Ella espera en silencio, con el aliento formando nubes visibles en el aire helado, y mientras tanto, un vehículo se aproxima velozmente entre la tormenta, con los faros cortando la oscuridad y la nieve a gran velocidad, acercándose hacia la parada. El vehículo se detiene frente a ella. Desde el automóvil desciende un hombre vestido con un largo abrigo oscuro, con el rostro parcialmente cubierto, acompañado por otra figura que también baja del auto. Ambos se aproximan a la mujer, quien se mantiene sentada, observándolos en silencio. Ella mantiene la mirada fija bajo su capucha, mientras él, con una mirada firme y un parche sobre el ojo izquierdo, la observa intensamente entre la nevada, sin pronunciar una palabra. Luego vemos la imagen de un gran bulto, una especie de maletín, mientras la conversación comienza bajo la nieve. El hombre del parche pregunta: «¿Sabes de ahora, verdad?». La mujer responde con un tartamudeo: es el día de la batalla». «No lo es siempre», le contesta él. La otra persona interviene preguntando: «¿Quién la envió ahí?». Y ella responde que fue el arcángel, que escapó del control de la República y que fue reclutada fuera de Varsovia. Luego agrega que quiere luchar. El hombre del parche dice que no cuestionará sus elecciones, refiriéndose al arcángel, pero que podría necesitar un chofer, ya que el último murió en una redada y no necesita más personas para el combate, por lo que... Pero la otra persona lo interrumpe y le dice que es suficiente, que necesitan toda la ayuda que puedan conseguir. Pero, ¿puedes conducir?, le pregunta finalmente a la mujer. Ella, una pelirroja y con una apariencia muy familiar, le responde que puede hacer muchas cosas. Nos movemos a una red de túneles de alcantarillado abandonados bajo la ciudad de Smolensk. Ahí vemos al Winter Soldier, o Logan, avanzando en solitario, arrodillado sobre el suelo húmedo, mientras desde el fondo lo observan 3 personas armadas. Él comienza a olfatear el aire repetidamente, mientras gira su cabeza en distintas direcciones, concentrado. Finalmente, se pone de pie con decisión y se lanza corredor abajo, alejándose velozmente entre las sombras. Mientras tanto, escuchamos una voz que nos dice que todo eso fue obra de 2 expatriados norteamericanos que se habían unido a la oposición en resistencia a la supremacía euroasiática. Nos movemos a una sala de proyecciones donde una persona, frente a una audiencia de soldados, presenta un enorme mapa con varias marcas en el territorio de la República. Él informa que, en una redada realizada la semana anterior, eliminaron exitosamente un vehículo de la oposición que se dirigía a Rasputingrad. Sin embargo, Remy Lebeau y Catherine Bright, sus objetivos, sobrevivieron. Solo el conductor, Gregor Smerdyakov, fue asesinado.
El oficial señala el rostro de Levo en la pantalla. El mismo hombre del parche que vimos al inicio del número, explicando que él fue el responsable de la masacre de Mikhail la primavera pasada en Novosibirsk, donde murió el líder Mikhail Rasputin. Luego, mientras muestra más imágenes, agrega que eso apenas fue el inicio del trabajo de Levo y que cada uno de los eventos posteriores en Yaroslav y en Lipetsk cobró innumerables vidas y propiedades de la República. A continuación, menciona que el mes pasado perdieron una posesión valiosa de la República, Natalia Romanova, alias Chornaya Dova, y que cree que ahora está con la oposición. Finalmente, dice que inteligencia confiable sugiere que Levo, Bright y Romanova están en una base cercana de la oposición y que por eso los han reunido a todos, lo mejor de lo mejor que tiene la República, para que ingresen al lugar y destruyan sus operaciones. Nos movemos de vuelta a los túneles y seguimos a Wolverine, quien a su vez es seguido por los 3 soldados a través de un túnel sombrío. Uno de ellos le pregunta a otro si él también recibió balas de adamantium, a lo que éste le responde que sí, que todos las han recibido, solo por si acaso. Supongo que ese por si acaso se refiere a Wolverine, y, como era de esperarse, estas le hacen daño. Entretanto, él continúa avanzando velozmente entre las sombras. Luego llega a una sección del túnel donde múltiples luces violetas flotan alineadas en el camino, lo que lo hace detenerse. Uno de los soldados observa y comenta que esas son piezas de ajedrez alineadas en el túnel. Wolverine se detiene y olfatea el aire intensamente, mientras que el soldado identifica las piezas como reinas. Todas son reinas, y se pregunta por qué estarán brillando. Pero en eso Wolverine lo coge por las ropas. El soldado, sorprendido, le pregunta por qué lo está agarrando, pero no puede terminar la frase, ya que Wolverine lo levanta en brazos y se dispone a arrojarlo hacia adelante, con el soldado rogándole que espere un momento y que no haga eso. Pero Wolverine, sin prestarle la menor atención, lanza brutalmente al soldado por el aire. El cuerpo del soldado vuela varios metros antes de impactar contra el suelo, mientras los otros 2 observan atónitos, incapaces de reaccionar de inmediato. Sin embargo, a pesar de la fuerza del golpe, el soldado aterriza en el suelo, ileso, pero demasiado cerca de una de las reinas que emanan una luz violeta. Él se incorpora, se da la vuelta y observa con sorpresa cómo la luz que emana de la figura comienza a intensificarse. De su interior empieza a surgir un sonido constante, un siseo que se vuelve cada vez más nítido. Desde la oscuridad, Wolverine permanece inmóvil. No necesita acercarse, solo observa. Sus ojos, iluminados por el resplandor púrpura, permanecen fijos en el soldado. Sabe exactamente lo que va a ocurrir. Y cuando el soldado ve, con horror, cómo la reina comienza a temblar y se eleva lentamente en el aire, él también lo entiende. Y vemos cómo el soldado es completamente desintegrado debido a una explosión violenta de energía púrpura, dejando visible su esqueleto en una fracción de segundo antes de ser consumido por la onda expansiva, mientras que Wolverine permanece inmóvil. Él ya sabía que eso iba a suceder. Los soldados intentan reaccionar, pero las detonaciones continúan retumbando con fuerza en el túnel, repitiéndose una y otra vez con intensidad. Parece que se ha desatado una reacción en cadena a lo largo de todo el túnel. Volvemos con Remy, Catherine y Natasha dentro de la base de la Resistencia. Catherine les informa a los otros que el camión ya está cargado y que solo necesitan. Pero antes de que pueda terminar la frase, un temblor recorre el suelo. Los 3 reaccionan de inmediato al estruendo que se intensifica a su alrededor. Con una expresión tensa, Catherine pregunta qué fue eso, a lo que Remy le responde que fueron las minas, y que el hombre malo está ahí. Catherine maldice, pero Natasha no dice nada. Es natural, ya que ella es nueva. Pero Remy, con tono urgente, comenta que las minas lo retrasarán un poco,
pero que necesitan moverse de inmediato y que ya están retrasados. Catherine le responde que así se hará y le dice a Natasha que encienda el camión, pues se irán de ahí inmediatamente. Natasha finalmente abre la boca y le responde que se pondrá en ello. Natasha sube con rapidez a la cabina del camión y se acomoda al volante mientras se prepara para ponerlo en marcha. A pocos metros, en el suelo de la base, Catherine y Remy intercambian una última conversación. Ella le dice que se quede al frente, que él sabe a dónde ir, ya que si fuera ella quien liderara, se perderían a los pocos metros. Remy le pregunta si estará bien, y ella le responde con seguridad, mientras facea a través de una de las paredes, y le dice que ella siempre logra colarse. Luego ambos cierran los ojos y se dan un beso en los labios. Remy sonríe con afecto y luego le dice que aún logra hacerle hervir la sangre. Catherine le pide que la mantenga a fuego lento para ella y luego se aleja. Mientras tanto, dentro del camión, Natasha continúa forzando el encendido del motor, pero este se resiste. «Vamos, acabo de escapar», le dice. «No me digas que quieres que me atrapen otra vez». Por su parte, Remy se encarga de organizar el escape y la resistencia, dando órdenes con urgencia mientras señala hacia la puerta. Les grita a los guardias que cubran la entrada, que le traigan armas y que se muevan ya. Frente a las pantallas de vigilancia, Remy le pregunta a otro miembro de la resistencia qué es lo que se aproxima. Ella le responde que nada bueno, que es solo un hombre. Remy se sorprende. «¿Uno solo?», le pregunta, por lo que ella le indica que mire a la pantalla. Y ahí se ve a Wolverine acercándose a paso lento, sin apresurarse. Remy lo llama Hogarro y afirma que eso es una locura. Como comentario, el Hogarro es una bestia mágica con cabeza de perro o lobo que habita en las regiones pantanosas de Luisiana. También se le representa como una especie de hombre lobo, y creo que ha salido en Harry Potter. Luego se gira hacia ella y le pregunta si solo lleva cuchillos, a lo que la mujer le responde que parece que sí. Eso deja intranquilo a Remy, quien puede sentir el peligro que se avecina. Así que se da la vuelta y les grita a los demás por qué el camión no se ha movido todavía. Necesitan irse de inmediato. Ahí vemos cómo las garras de Wolverine empiezan a cortar a través de una de las paredes. Mientras tanto, en la cabina del camión, Natasha sigue tratando de encenderlo. Ella gira la llave con fuerza, murmurando con urgencia: «Vamos, enciéndete». Ella puede ver a Remy por el espejo retrovisor, quien repite que será mejor que pongan esa cosa en marcha si quieren vivir para ver otro día. Wolverine atraviesa la pared con su otra garra. En ese momento, Natasha, quien parece sacada del UCM, consigue arrancar el motor, mientras exclama, en ruso, algo como «Bien, gracias a Dios». Y el camión cobra vida con un rugido. Pero Wolverine no se da por vencido y retira las garras de la puerta. Remy observa la escena mientras prepara una de sus cartas cargadas de energía, ya que sabe qué pasará después. Y lo que pasa después es que la puerta es derribada de una fuerte patada. El cuerpo de Wolverine atraviesa el umbral con fuerza, dejando atrás los restos del metal destrozado. Y luego lo vemos avanzando entre los disparos, con las balas impactando contra su cuerpo, pero sin hacerle daño. Sus ojos brillan con un fulgor azulado, mientras su silueta imponente se proyecta en medio del fuego cruzado. Él no se detiene. Remy retrocede, cogiendo una de sus cartas en la mano, mientras le dice a Logan: «¿Qué garras tan grandes tienes?». Pero felizmente, Wolverine no está cerca de él. Así que descarga su furia contra los demás soldados, destrozándolos sin piedad. Atravesándolos o cortándoles partes del cuerpo, da igual. El fuego enemigo no lo detiene, ni tampoco las súplicas de sus víctimas. Uno de los hombres grita de dolor mientras es alcanzado de lleno por el ataque.
Pero la masacre se ve interrumpida por el sonido del motor del camión, el que se dirige a la puerta de salida, mientras que Wolverine continúa su avance decidido. Dentro del camión, Remy lanza sus cartas cargadas de energía cinética contra él, y estas caen cerca del lugar donde está. Pero Wolverine ya no está quieto, ahora está en 4 patas, corriendo en persecución del camión. La explosión de las cartas lo alcanza por detrás, y aunque esta es muy potente, no le hace nada. Él continúa con su persecución. Más adelante, Natasha le dice a Remy que eso estuvo cerca, y Remy le da la razón. No solo estuvo cerca, estuvo demasiado cerca. Demasiado cerca, dice él. Y agrega que una vez conoció a un tipo que tenía garras como esas, aunque eran de hueso. Él ya está muerto, pero solía darle escalofríos. Natasha no dice nada, conduce, atenta al camino, pero ninguno se da cuenta de que Wolverine sigue detrás de ellos, cada vez más cerca de alcanzarlos, hasta que, finalmente, lo hace. Dentro del camión en movimiento, Natasha le pregunta a Remy si él todavía los está persiguiendo. Remy, confiado, le responde que le lanzó su Royal Flash y que nadie sobrevive a eso. Pero, obviamente, está equivocado. Luego vemos como una de las garras de Wolverine perfora la puerta trasera del camión y termina abriéndola de par en par. En el interior está Catherine, delante de un grupo de niños. Su voz se eleva con firmeza y le dice que los Rasputin no tienen derecho sobre ellos, que ellos son. Pero a Wolverine no le interesa escucharla, así que solo vuelve a sacar sus garras. Sin embargo, apenas lo hace, Catherine se queda horrorizada. Ella lo ha reconocido. Su expresión cambia al instante y exclama: «¡Oh my God! ¿Logan?». Pero al ver que él no la reconoce, reacciona de inmediato y se interpone entre los niños y él. Luego les dice a todos que se queden en el suelo, preparándose para el ataque de Logan. Y este no se hace esperar. Él se abalanza sobre ella, atravesándola, pero eso no le hace nada. Catherine consigue faciar a través de ellas, mientras le grita con desesperación: «Logan, detente». «Yo no». Pero Logan no reacciona, así que Catherine decide intentar algo diferente. Y agrega: «Logan, si eres tú, no sé qué te pasó, pero si lo eres, ¿por qué no me recuerdas?». Y estira su mano hacia la cabeza de Logan. Y luego vemos cómo él se queda quieto, con los ojos en blanco, su mirada vacía, sin expresión. Y lo que hizo Catherine es atravesarle la cabeza con ambas manos, al mejor estilo de Cassandra Nova, mientras vuelve a preguntarle: «¿Por qué no me recuerdas?». No sé si Kitty en este universo tiene poderes psíquicos también, o si al hacer eso activó alguna región en su cerebro que lo hizo reaccionar. Y vemos sus recuerdos. Fragmentos del pasado cruzan la mente de Logan. Recuerdos rotos, distorsionados, interrumpidos. De Colossus, de él corriendo junto a una manada de lobos entre los árboles. De él y la que parece ser su esposa o algún interés romántico. De él cortando la cabeza de un centinela. De él siendo experimentado. Y de él, en su niñez, en una granja, listo para ordeñar a una vaca. Su respiración se acelera, sus manos tiemblan, y luego Catherine se retira y deja a Logan tirado en el piso, solo balbuceando. Pero Catherine no puede correr riesgos con los niños ahí dentro, así que se le acerca y de una patada lo arroja del camión, mientras le dice: «Lo siento, hasta que nos volvamos a encontrar», agrega, mientras vemos cómo Logan cae en la nieve, a la vez que el camión se aleja de él a toda velocidad. Su cuerpo rueda por el terreno helado. La máscara ha sido arrancada de su rostro, así que, tendido entre el hielo, con la respiración agitada,
Sus ojos se abren lentamente al oír otra vez la voz de Catherine en su mente. Logan, ¿por qué no me recuerdas? Dejándolo completamente absorto, confundido y sin saber qué hacer. ¿Será que ahora cambia de bando? Como comentario, me alegró mucho que no haya matado a Remy o a Kitty como lo hizo con Mystique y Nightcrawler antes. Natasha era obvio que iba a sobrevivir, pero Gambit, pues ya le estaba echando tierrita. Veremos qué pasa después, ya que esta historia continuará. La historia comienza en una completa oscuridad, solo interrumpida por unas voces. Alguien observa con desconcierto mientras se pregunta si él está retorciéndose. Otro comenta que su ritmo cardíaco está aumentando. En medio de la tensión, alguien más ordena traer a la doctora Prostovich rápidamente. Mientras ellos conversan, vemos imágenes de un lobo salvaje. Aparentemente, otra criatura modificada. Y seguiremos al lobo, a la vez que escuchamos la conversación de las personas que están observando a Logan. Una voz menciona el escaneo cerebral, mientras otra replica que no es necesario verlo, que solo hay que mirarlo para entenderlo. Alguien más señala las garras. Y luego, con urgencia, otro grita que está convulsionando. Alguien exige saber dónde está Prostovich, pues es su espécimen. Otro sugiere llamar a los guardias. Alguien más, con duda y temor, pregunta si acaso los está mirando. Pero otro le asegura que está sedado, que no está mirando. Pero la otra persona lo contradice, exclamando que sí lo está. Alguien más pregunta si ya vieron las lecturas del electrocardiograma. En medio de un paisaje montañoso y cubierto de nieve, la criatura avanza con determinación. Sus ojos brillan con un resplandor feroz mientras desciende por la pendiente. En otro lugar, una de las personas que observan vuelve a referirse a sus ojos. Otra insiste en que deben traer a los guardias. Alguien afirma con incredulidad que nunca lo había visto así antes. Una voz, más inquieta, se pregunta si está herido, porque parece que está sufriendo. Pide sedación, pero se les recuerda que ya ha sido saturado con la suficiente cantidad de sedantes como para derribar a King Kong. Finalmente, alguien grita furioso, exigiendo saber dónde demonios está Prostovich. En el bosque, la criatura camina con paso firme y amenazante. Su respiración agitada y sus ojos encendidos delatan una tensión creciente. En otro lugar, una de las personas que observan, al borde del pánico, exclama que deben revisar su ritmo cardíaco y los demás parámetros. Alguien más advierte que va a entrar en paro cardíaco y que necesitan actuar de inmediato. Otra voz, presa del miedo, grita por qué los está mirando así y exigen sacarlo de la cámara de inmediato. Pero la respuesta llega con frialdad. No pueden hacerlo. La orden es clara. Debe permanecer en la cámara hasta que lleguen los guardias. Se desata una discusión y no hay tiempo. Alguien pregunta si realmente quiere explicarle eso a los Rasputin si muere. Otro responde que no le importa y cuestiona si acaso han olvidado lo que le hizo a Andreev. Alguien nota que sus garras están reaccionando, están cambiando. Mientras tanto, se toma una decisión. Una voz firme anuncia que va a abrir la cámara. La respuesta llega de inmediato, cargada de autoridad y temor. No. Absolutamente no. En el bosque, vemos a la bestia lanzarse en carrera, mientras sus ojos se iluminan con un destello violento y una línea brillante recorre su cuerpo como una chispa encendida. Sobre una colina nevada, la criatura se detiene, con la silueta recortada contra el cielo gris del bosque invernal. En otro lugar, las voces se alzan con nerviosismo, preocupadas por la posibilidad de que su vida termine allí. Pero otra voz responde con urgencia que ese hombre puede morir, que necesitan actuar. Alguien más observa que el ritmo cardíaco está descendiendo, pero otra persona insiste en que deben administrarle atención médica de inmediato. Otra voz, confundida y asustada, dice que no puede con esto, que es una locura, pero una respuesta firme corta cualquier duda. Si no le gusta, que se marche, pero tendrá que rendir cuentas por ello. Lo sabe perfectamente. En el bosque, una bestia colosal, un oso, aparece jadeando frente al lobo. En otro lugar, se escucha una pregunta directa. ¿Cuántos sedantes introdujeron en la cámara?
Alguien responde que se administraron 800 miligramos de fenobarbital. La respuesta provoca una reacción inmediata. ¿Qué? ¿Están tratando de matarlo? Pero la otra voz, fría y segura, responde que es la misma dosis que siempre le han dado. En el bosque, el lobo, observando al oso, comienza a avanzar hacia él. En lo profundo del bosque nevado, el enfrentamiento entre el lobo y el oso es inminente. En otro lugar, una voz ordena abrir la cámara de inmediato. Otra, en cambio, titubea, preguntando dónde están los guardias, y repite que los necesitan. Y si no son los guardias, mejor que entonces activen una unidad centinela, pero no pueden hacerlo. Solo la doctora Prostovich tiene la llave de acceso para ello. El lobo y el oso se miran fijamente. En otro lugar, una voz informa que están abriendo la cámara. Se pide mantener el monitoreo de los signos vitales. Alguien nota que las garras están cambiando nuevamente, y otro, visiblemente nervioso, exclama que lo está mirando otra vez. Alguien informa que el ritmo cardíaco está aumentando y que la actividad cerebral se está acelerando. Una voz grita que mira en sus manos. Lo que está ocurriendo no debería ser posible, pero en medio del caos, alguien afirma que está volviendo a la normalidad. Se ordena cerrar la cámara de inmediato, aunque aclaran que la doctora Prostovich ya viene en camino, que está por llegar. En el bosque, la tensión se convierte en acción cuando el oso se lanza contra su adversario con un rugido aterrador. Sus colmillos están expuestos y sus ojos rojos arden de violencia. En otro lugar, una voz desesperada pide que, por el amor de Dios, miren sus manos. La pelea entre las bestias comienza. En otro lugar, alguien pregunta si los guardias ya vienen y si pueden cerrar la cámara. Nadie parece entender qué significan las lecturas. Una advertencia grita que se aparten. Activan el bloqueo de emergencia, mientras una voz agradece haberlo hecho justo a tiempo. Otros discuten que, cuando llegue la doctora Prostovich, deberán reportar todo, pero también insisten en administrarle más sedante. Alguien se pregunta si es posible que rompa la puerta. No con los puños, pero con esas garras. Otra voz, nerviosa, pregunta por qué sigue mirando directamente hacia ellos. En el bosque, el oso lanza un zarpazo brutal, hiriendo al lobo, que cae ensangrentado entre la nieve. En otro lugar, alguien afirma que la cámara debe ser segura. Aún así, otro sugiere, con desesperación, intentar llamar a los guardias otra vez. Una voz más serena intenta calmar la situación, asegurando que no puede atravesar la barrera. Pero otra, observando las lecturas, dice que no entiende cómo puede estar tan seguro. Las señales son claras. Otro exige el sedante de inmediato, que se lo administren ya. Nadie entiende qué está pasando. Esto no ocurre con otros sujetos. No ocurrió con Ursus, Krylenko o Petrovna. Y preguntan cuánto falta para que llegue Prostovich. En el bosque, el lobo se reincorpora, preparándose para contraatacar. En otra parte, la tensión se dispara una vez más. El ritmo cardíaco vuelve a elevarse. Una voz lo confirma, pero otra estalla con frustración, afirmando que no importa el ritmo cardíaco, lo que importa es lo que está ocurriendo frente a ellos. El cristal está comenzando a agrietarse. Alguien pregunta qué pasa con el sedante. Otro intenta calmar los ánimos, asegurando que la cámara aguantará. La respuesta es rápida y desafiante. ¿De verdad quieres poner eso a prueba? Uno de los científicos se identifica como Ratskova y llama por ayuda. Están en el laboratorio HK-180 y exige refuerzos urgentemente. Informan que se han administrado otros 600 miligramos de fenobarbital. Las voces se superponen, reportando que sus ojos están encendidos. Una voz lo confirma, con creciente miedo. No está frenando. Y entonces alguien grita que no bastan los guardias, que necesitan armas, necesitan fuego, y que el cristal. Pero alguien grita que activen la alarma. Y todo sucede demasiado rápido. En el bosque, un rugido desgarra el aire. El lobo abre la mandíbula con furia y muerde al oso brutalmente. En el laboratorio, una voz pregunta por qué simplemente él está parado ahí. Parece que se ha quedado quieto.
Otra le ruega a todos que no se muevan. Tal vez eso lo detenga. Raskova exige saber dónde están los guardias, pero nadie responde. Mientras tanto, alguien nota que está girando la cabeza y otro exclama que ya destrozó el cristal. ¿Por qué está mirándome a mí?, grita una voz, pero el caos ya se desató. Las garras se extienden. Una voz en shock se pregunta si de verdad va a hacer lo que parece. En plena lucha, la enorme criatura blanca aprisiona al lobo con sus mandíbulas y lo arroja lejos, haciéndolo estrellarse contra un árbol. En el laboratorio, una voz recuerda que todo esto se suponía que debía ser una operación rutinaria. Se ordena evacuar el área inmediatamente. Alguien apenas alcanza a gritar que acaba de matar a alguien, que está matando a los guardias, que no hay forma de detenerlo. Piden unidades centinelas, de inmediato, pero la súplica queda suspendida en el aire. En el bosque, vemos al lobo incorporándose de nuevo, cubierto de heridas, sangre y nieve, pero con la mirada encendida como nunca. En el laboratorio, la escena se torna aún más desesperada. Nadie logra frenarlo. Los soldados abren fuego, disparan en pánico. Se grita que lo derriben, pero es demasiado tarde. Una voz, recién llegada, se disculpa por no haber llegado antes. El caos se multiplica. Informan que el sujeto ha perdido el control, que no pueden detenerlo. Pero la doctora Prostovich grita con autoridad. Winter Soldier, detente. El grito de un hombre corta el aire, lleno de dolor. ¡Mi mano! ¡Mi mano! Ahí vemos el rostro de Logan, con los ojos blancos y perdidos. El hombre continúa gritando, buscando su extremidad perdida. La doctora Prostovich asegura que puede controlarlo. «Entonces hazlo», le responde otro. Luego vemos la imagen del Winter Soldier, con su traje rojo y negro, en silencio, dándonos a entender que, aquí, el lobo es como él, mientras lo vemos arrojándose sobre el oso. En el laboratorio, una voz, incrédula, se pregunta cómo es posible. Y por fin, un nombre resuena como una sentencia. Logan. 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 En medio del bosque congelado, las dos bestias se enfrentan con una furia desatada. El lobo se lanza con fiereza. Sus garras están extendidas, los colmillos al descubierto, el cuerpo entero impulsado por rabia y supervivencia. Frente a él, el oso ruge con igual intensidad. Su boca abierta muestra sus colmillos marcados por años de brutalidad. Sus ojos rojos, fijos en su oponente, arden con violencia contenida. El choque es inevitable. Ambos rugen, ambos luchan. Dos monstruos creados en laboratorios, dos armas fuera de control. En el laboratorio se ha desatado el infierno. Los cuerpos de soldados y científicos cubren el suelo, bañados en sangre, mutilados, desmembrados. El aire está cargado con el olor metálico de la muerte. En el centro de la carnicería, Logan se yergue sobre una pila de cadáveres. Su torso está cubierto de sangre y las garras extendidas todavía chorrean. Su mirada está perdida en el vacío, como si no hubiera regresado del todo a la conciencia. Frente a él, la doctora Prostovich grita una sola palabra: Sputnik. Y luego agrega: muy bien, muy bien. Ordena a los demás que encadenen sus manos. Los guardias dudan, paralizados por el miedo. Uno de ellos se atreve a preguntar si realmente es una buena idea. Pero ella no espera respuesta. Le grita que haga lo que se le dice. «Sí, doctora», responde él. «Rápido, ahora», lo apremia ella. Y vemos a uno de los guardias acercándose con cuidado a Logan. Las garras siguen fuera. La sangre todavía gotea de sus nudillos. Y aunque no ha hecho un solo movimiento desde que la doctora habló, el peligro es palpable. Mientras Logan es escoltado por un guardia, su cuerpo aún manchado en sangre, la doctora Prostovich le dice a otro científico que la siga. Él le pregunta qué demonios ha pasado. Creía que el Winter Soldier estaba bajo control. Ella le responde que algo ocurrió en la última misión. Algo en su cerebro. Tal vez un chip se quemó.
Pero no importa, ya que necesitan restablecer el control. No pueden soportar otro incidente igual. El otro científico pierde la compostura. ¿Control? Dice, eso ya no existe. Los sedantes no funcionan. Él está fuera de sí. Es salvaje. La doctora no se inmuta. Su respuesta es firme. No estoy hablando de sedantes. Mientras vemos a Logan caminando en silencio, la doctora concluye su pensamiento. Estoy hablando de ella. Nunca se trató de un solo punto de control, sino de 3. Sedantes, reeducación y manipulación, y telepatía. Así uno de los 3 se rompa, los demás aguantan. En un pasillo iluminado por luces frías, la doctora Prostovich manipula una consola. Habla con determinación mientras afirma que, sea cual sea el vínculo que aún persiste, debe ser reforzado. Su colega reacciona con alarma. Si se refiere a quien él cree, entonces su uso debe estar debidamente autorizado. Ella no lo niega, pero su respuesta es clara. Pedirá perdón después. Prostovich ingresa el código Cerebellum K7M9. Desde el otro lado, una voz responde, confirmando la recepción. Mientras tanto, Logan espera, esposado, aún cubierto de sangre. El otro doctor lo mira con desconfianza y comenta, con sarcasmo: un espacio reducido, bajo tierra, con este monstruo. ¿Qué podría salir mal? Luego vemos un complejo subterráneo oculto entre luces y sombras. En su centro, una esfera metálica gigante se muestra imponente. Mientras avanzan por el puente, la doctora Prostovich le dice a su colega que avance con cuidado. Un grupo de soldados escolta a Logan. La luz es tenue, el ambiente es opresivo. El científico comenta que jamás había descendido tanto dentro del Kremlin. La doctora Prostovich le responde sin humor que es mejor así. En ese lugar, nada bueno ocurre. No, en el centro de la Tierra. La doctora escanea una tarjeta de acceso sobre un panel en la pared y la puerta se abre. Ella pide un momento. Hace mucho que no entraba allí, pero poco a poco los sistemas comienzan a responder. Se encienden las luces. Ahí está. Luz. Una silueta femenina se observa, con el cabello rojo. En el fondo, los recién llegados se acercan lentamente. La doctora Prostovich se dirige a Logan. Aquí está la solución a tu problema, Winter Soldier. Lo que hiciste allá afuera casi rompió por completo el vínculo. Pero eso se puede arreglar. Ella puede arreglarlo. El espécimen Fénix. Ella reparará tu mente rota. Y en lo más profundo del complejo subterráneo, entre un laberinto de cables suspendidos y luces tenues que parpadean en el vacío, se revela la clave del plan. Suspendida en el aire, con los brazos abiertos y decenas de conexiones uniéndose a su cuerpo y cerebro, flota una mujer de cabello rojo intenso, envuelta en un traje negro y dorado. Phoenix, Ultimate Phoenix. La historia comienza en Rasputingrad, en la República Euroasiática. En la calle, unos hombres se despiden con respeto de un sujeto corpulento, de barba, a quien llaman Mr. Big Man o Señor Grandulón. Luego de que se van, el hombre ingresa de nuevo. El letrero de lo que parece ser un bar se apaga lentamente. Finalmente, el hombre gira la cerradura con firmeza y asegura la puerta. Dentro del bar, el hombre de barba termina de asegurar el lugar y se dirige al fondo. Mientras pliega una trampa de seguridad, dice en voz alta: «Está bien, ya pueden salir». Debajo de una trampilla, 2 figuras pequeñas y de aspecto no humano emergen con cautela. El hombre se agacha para ayudarlos y añade que el conductor llegará pronto. Les pide que lo sigan. Mientras ellos avanzan, en la cocina, el hombre sirve un espeso guiso humeante. Explica que se tomó la libertad de preparar comida y les recomienda comer antes del largo viaje. No habrá paradas hasta cruzar la frontera. Finalmente, les ofrece el plato diciendo que es una sopa sustanciosa, buena para el alma. Mientras los pequeños comen apoyados en la barra, el hombre de barba, de nombre Víctor, lamenta no haber podido salvar a más de ellos. Dice que lo del campamento fue un desastre, que por más que uno planee, las cosas pueden salir mal. Luego,
Conmovido por lo que han vivido y la gratitud que le han mostrado, les dice que preparó algo especial. Les ofrece una bebida que considera una rareza de los viejos tiempos, un Shirley Temple. Solo tenía lo suficiente para uno, pero aún así lo comparte. Uno de los niños, Leach, le agradece entre sorbos. Mientras ellos siguen comiendo, les pregunta si quieren que les cuente otra historia sobre él y Logan. Tal vez una más sobre su escape de una prisión en Siberia. Pero primero, necesita sacar la basura. Víctor sale por la puerta trasera, cargando 2 bolsas de basura, y las deja en su lugar. De pronto, levanta la vista. Un avión de combate pasa sobre su cabeza. Víctor lo observa en silencio. Esto no le da buena espina. En el bar, los niños siguen bebiendo, pero Víctor interrumpe. Les ordena que vuelvan bajo el suelo. Los aviones militares que sobrevuelan podrían estar escaneando, y aunque el blindaje del local los ocultará, deben apurarse. Mientras ingresan, Víctor intenta tranquilizarlos, diciendo que el conductor llegará en cualquier momento. Pero algo lo sobresalta. Un sonido metálico cerca de la puerta que indica que alguien o algo está forzando la entrada. Víctor se agacha junto a los niños. Les indica que guarden silencio. Luego se levanta de golpe y corre hacia la puerta. En sombras, se posiciona frente al picaporte y lo gira lentamente. Víctor sale rápidamente al callejón. La calle está desierta. Al fondo, una figura tambaleante se aleja, visiblemente ebria. Víctor observa en silencio. Luego regresa hacia el interior, asegurando de nuevo la entrada, pero se detiene de golpe. Ha olfateado a alguien. Víctor reacciona de inmediato, salta hacia adelante. Se mueve agachado entre la barra y la cocina, intentando localizar la fuente del olor. Finalmente, se detiene. Su rostro se endurece al identificar a quien está frente a él y dice: «Tú, así que los rumores eran ciertos». Sentado en la penumbra está el Winter Soldier, Logan. Víctor le pregunta si ha vuelto de la muerte. Dice que algo en su olor ha cambiado, que huele distinto, huele a podrido. Así que tal vez sí está muerto. Pero se corrige al instante. No está muerto, aunque tampoco parece ser el mismo. En efecto, algo en él ha cambiado. Logan, en respuesta, extiende los brazos y se escucha el característico sonido de sus garras al desplegarse. Víctor, al ver eso, concluye que no es el mismo en absoluto. Logan se lanza con violencia, con las garras por delante. Víctor apenas tiene tiempo de reaccionar. Víctor esquiva el ataque y lo coge por el cuello mientras le grita que lo conoce. Conoce a Logan y sabe que él nunca sería tan torpe como para intentar algo así con él. Puede parecer él, puede moverse como él, pero no es Logan. Solo es un recipiente vacío. Le han destruido el cerebro. Lo abrieron, lo manipularon, jugaron con él, igual que lo hicieron con otros. Pero Logan le corta el brazo con sus garras. El ataque hace a Víctor retroceder, gimiendo de dolor mientras se aferra al muñón ensangrentado. Mientras sangra, murmura que no entiende por qué le han puesto una máscara. No sabe qué intenta esconder. Pero el dolor no lo detiene. Víctor se alza nuevamente, furioso, y le lanza una amenaza. Tal vez no sepa quién está detrás de esa máscara, pero está a punto de arrancársela para averiguarlo. Logan se lanza con fuerza asesina, cayendo sobre Víctor con las garras listas para desgarrar. Víctor se mantiene firme, levantando su otro brazo. El choque es violento. Ambos se atraviesan mutuamente. Mientras la sangre salpica sobre una botella de Smirk, se escucha una frase suspendida en el tiempo. «Quiero que me prometas una sola cosa». Nos movemos al pasado. Logan y Víctor comparten una bebida en medio de la oscuridad. Creo que está más decir que este es Víctor Creed, que en el universo 616 es Sabretooth, dientes de sable. Logan mira a su compañero. «Si alguna vez me capturan», comienza a decir. Creed lo interrumpe, asegurando que eso no pasará. Pero Logan insiste. No quiere convertirse en uno de esos títeres. Bebe de la botella y vuelve a mirar a Creed.
le pide una promesa. Si eso llega a suceder, quiere que lo mate. Víctor responde de manera sarcástica, sonriendo, mientras le recuerda que no es fácil matar a alguien con un factor de curación que mantiene la muerte a raya. Logan responde que sabe que ambos tienen el mismo factor de curación, pero aún así insiste. Quiere que Creed le prometa que, si llega el momento, encontrará la forma de matarlo, de hacerlo permanente. El pasado y el presente se mezclan. Mientras que en el presente ellos siguen peleando furiosamente, en el pasado, Logan le recuerda a Creed lo que han visto, lo que les han hecho hacer, a sus propios camaradas, gente con la que pelearon, con la que murieron, y le exige su palabra. No se irá de esa fogata hasta saber que puede confiar en él. Han peleado juntos demasiado tiempo como para dudar. Sabe que Víctor honra su palabra. Y mientras estrechan las manos, Víctor finalmente acepta. Le dice que tienen un trato, pero agrega que eso jamás pasará. En el presente, el combate continúa con furia desatada. Víctor embiste a Logan y lo estampa contra la barra. Mientras lo sujeta con fuerza, comenta que realmente le han puesto una mordaza encima. Logan atraviesa repetidamente a Víctor con sus garras, cortando en el mismo punto una y otra vez. Víctor ruge con fuerza. Con la ayuda de su brazo regenerado, levanta a Logan en el aire, haciendo presión sobre su máscara. El cuerpo de Logan vuela por el local, mientras que su casco rueda sobre el piso. Víctor ruge nuevamente, mientras se abalanza sobre Logan con una furia imparable. Logan apenas logra reincorporarse cuando recibe el impacto. Víctor lo derriba con brutalidad, lo aplasta contra el suelo y lo mantiene sujeto, presionando con fuerza salvaje. Y mientras intenta arrancarle la máscara, declara que si va a matarlo, va a hacerlo mirando su rostro. Finalmente logra arrancar la máscara del rostro de Logan, mientras exclama con rabia que quiere ver su cara. Pero antes de poder decir más, Logan ruge con furia y se lanza sobre él. Con un grito desgarrador, lo muerde con fuerza en el cuello. El sonido de la carne desgarrada se mezcla con los gruñidos y los golpes. Víctor cae, ahogado por el dolor. Le han arrancado la garganta. En silencio, Logan escupe con desprecio el trozo de carne que arrancó de su cuello, dejándolo caer frente a ellos. Víctor apenas puede moverse, con la herida abierta y el rostro desencajado por el dolor. Logan se acerca lentamente, garras listas, para rematarlo. Pero antes de que el siguiente golpe caiga, un sonido rompe la tensión. La puerta trasera se abre con fuerza. Una figura femenina aparece en el umbral. Es una mujer de cabello rojizo, quien observa en silencio la escena devastada ante ella. Logan se detiene al verla. Entre gruñidos, gira hacia ella, mientras Víctor trata de reincorporarse. La mujer no duda. Desde la entrada, dispara un dardo desde uno de sus brazos. El proyectil silba por el aire y se clava directamente en el hombro de Logan, haciéndolo tambalear. Sin detenerse, ella se lanza al ataque con agilidad y fuerza. Se abalanza con una patada giratoria que impacta de lleno en la mandíbula de Logan, quien cae con un golpe sordo al otro extremo del local. Logan yace inconsciente sobre el suelo destrozado del bar. La mujer, tranquila, anuncia que el transporte ya ha llegado. Víctor intenta hablar. Comenta que Logan está fuera de combate, pero algo no cuadra. Su factor de curación no está funcionando. Los niños han salido de su escondite y observan con atención. Artie comenta que eso es obra de Leech. Como comentario, estos son Arthur Maddox, Artie y Leech en el universo 616. Artie tiene la capacidad de proyectar sus pensamientos y los de otras personas en otros, y Leech tiene el poder de neutralizar los poderes de otros. Víctor se incorpora y se ofrece a acompañarlos, pero la mujer le responde. Su nombre es Natasha y puede cuidarse sola. Obviamente, esta es Natasha Romanoff, Ultimate Black Widow. Víctor responde mientras carga el cuerpo inconsciente de Logan.
dice que no lo duda, pero quiere estar presente cuando todos vean a quién está llevando con ellos. Y se nos cuenta que esta historia continuará. La historia comienza en medio de la oscuridad. Allí, la luz sale de una única celda y escuchamos una voz que dice: «Llevo las cadenas que forjé en vida. Las hice eslabón por eslabón, metro a metro. Me las puse por mi propia voluntad, y por mi propia voluntad las llevé». ¿Te parece esto extraño? Es de Dickens, amigo. Charles Dickens. Ha estado en mi mente estos últimos momentos, al igual que tú. Logan. Ahí vemos a Logan dentro de la celda con las cadenas puestas, y luego estas caen al piso. Como comentario, esa frase proviene de la novela Cuento de Navidad de Charles Dickens y la dice el fantasma de Jacob Marley. Wolverine continúa tras las rejas, sorprendido. Sus manos se apoyan sobre los barrotes. Finalmente, abre la puerta y sale de su celda. Mientras tanto, la voz continúa: «Tus grilletes están sueltos, pero estás lejos de ser libre. Todavía llevas las cadenas de la opresión. Las conozco bien. Las llevé toda mi vida. Retumbaban dentro de mi cráneo. Tú también llevas esas cadenas, Logan. Te confunden, te atormentan, te controlan. Yo también lo sé. Éramos muchos, éramos Legion, la Legión, pero ahora somos One, somos uno. Estoy libre, sin cargas, como también lo estarás tú, Logan». Y vemos a Logan caminando a través de la prisión, mirando a uno y otro lado, hasta que al final se detiene, ya que delante de él tiene al dueño de esa voz que flota en el aire y le dice: «¿Por qué no recuerdas ese nombre? No eres un Winter Soldier, un soldado del invierno, pero igual respondes a su llamado. No eres un espécimen ni un arma, pero permites que te traten y te usen como tal. Tú, amigo mío, eres un prisionero. ¿Por qué lo permites?». Logan intenta sacar sus garras, pero de sus nudillos salen cadenas que lo envuelven y lo aprisionan. Necesitas luchar, Logan. No por nadie más que por ti mismo. Necesitas verte como yo te veo, perdido, pero no olvidado, y saber lo que yo sé. Logan rompe algunas de las cadenas, pero no consigue liberarse del todo. Legion se acerca a él y le toca la frente con un dedo, haciendo que Logan caiga al suelo. Luego lo vemos cayendo al vacío, sin control. En su caída pasa cerca de una cabeza gigante de The Maker y consigue aferrarse a una de las cadenas, deteniendo su caída. Mientras tanto, Legion le dice: «Necesitas saber que aquí dentro no estamos solos. Escucho voces, Logan, voces de una fuente desconocida, aunque se debilitan, están perdiendo su control. Susurran sobre un hacedor, sobre un Maker. De algún modo, supongo que él lo era. De hecho, él fue para mí ambas cosas, el hacedor y el deshacedor. Fue él quien me liberó de mi prisión, de mi cuerpo físico, pero no me hizo estar completo. Eso vino después. Tus amigos olvidados me encontraron, me trajeron de vuelta desde el plano etéreo. Y ahora, a su vez, yo te estoy ayudando de la misma forma». Ahí vemos a Logan atrapado en la mano de Colossus, y detrás de él están Omega Red y Magik en su forma de Darkchild. Legion continúa: «Ah, los otros», dicen los susurros. «Ellos fueron realmente tus creadores, y más que eso, fueron tus amos. Y tú, su herramienta. Como una herramienta, te usaron. Y ciertamente nunca te dejarán ir. Por eso debes luchar, Logan. Usa su propia herramienta contra ellos. Rompe tus cadenas y lucha. Te hirieron, te torturaron, robaron tu propia vida. Pero no tuviste la suerte de recibir la dulce y suave caricia del beso de la muerte». Logan saca sus garras y corta la mano de Colossus que lo aprisionaba, solo para volver a caer. Consigue aferrarse a algo, retoma el control de sus movimientos, da un salto y se reincorpora. Cuando levanta la vista, se ve parado sobre la espada de Darkchild,
a quien tiene frente a él. Legion continúa: te robaron los recuerdos, te robaron el alma. Siempre fuiste un asesino y ellos lo sabían. Lo sabían y se aprovecharon, te explotaron. Pero tú tienes el control. Recupéralo, escapa, libérate. Eres Logan, lo sabes. Siente eso otra vez. Siéntelo en tus huesos. También han intentado arrebatarte eso. Han fusionado tus huesos con un metal indestructible. Un procedimiento que robaron de un científico muerto de otra tierra. Solo otra mejora para su herramienta. Pero tú no les perteneces. Nunca les perteneciste. Ahí vemos a Logan enfrentándose a Darkchild, pero de un solo golpe la destruye por completo. Cuando cae al piso, ve delante suyo un gigantesco pie, y es atacado por unos tentáculos enormes también. Mientras los esquiva, escuchamos a Legion, que dice: y por eso luchas. Son poderosos, Logan. Enemigos formidables, es cierto. Pero tú eres la grieta en su armadura. Velo, reconócelo, úsalo. Domínalos como ellos te dominaron. Toma las cadenas con las que te envolvieron, con las que te mantuvieron cautivo, y úsalas. Logan se lanza en contra de Omega Red y, desplegando ambas garras, le corta los pies, acabando con él. Luego se marcha lentamente, pero de los escombros, otra figura empieza a tomar forma. Una copia de sí mismo, emanando energía de los ojos. Legion continúa: pero aún hay uno, el que está detrás de ti, siempre. El que no es ni amo ni esclavo, tu enemigo más grande. El que conoce cada uno de tus movimientos, cada uno de tus secretos. Este se parece a ti, actúa como tú, huele como tú, incluso piensa como tú. Y vemos a Logan enfrentándose a esa copia suya. Ambos desenvainan sus garras y se atacan mutuamente. Pero la copia no puede hacer nada contra Logan, quien le corta los brazos y luego se le lanza encima, destrozándolo. Mientras Legion le dice: pero Logan, debes ver, debes saber, este no eres tú, nunca lo será. ¿Me escuchas, Logan? Debes luchar. ¿Me escuchas? Logan, Logan, Logan. De vuelta al mundo real, Logan abre los ojos y se incorpora violentamente. Pero ya no está solo. Está rodeado de los miembros de la Resistencia. Vemos caras conocidas como Sabretooth, Leech y Artie, Remy LeBeau, Gambit, Catherine Pride, Natalia Romanova. Pero también hay caras nuevas: Henry McCoy, Beast, Abigail Brand y Mikhail Nikolaevich Rasputin, el hermano de Piotr e Iliana, que se suponía había muerto. Y es este último quien le dice: bienvenido de vuelta, Logan. Bienvenido de vuelta a la oposición. Abigail Brand interviene y le dice: sabemos que esto es mucho para asimilar, pero ¿lo recuerdas, Logan? Necesitamos saber que tú. ¿Recuerdas quién eres?, pregunta finalmente Mikhail. Logan cierra por un momento los ojos y empieza a responder. Luego desenvaina sus garras y mientras abre los ojos, les dice a todos: yo soy el mejor que existe en lo que hago. Logan está de vuelta y se nos cuenta que esta historia continuará. Pero antes de irnos, un resumen de lo que dice la última página sobre Legion. En medio de su lucha contra la República Eurasiática, la oposición encontró algo inesperado: una mente viva, oculta dentro del código enemigo. McCoy detectó un patrón extraño entre los datos interceptados. No era un simple virus, era una conciencia, una entidad digital que se hacía llamar David Haller. Según los registros, David había muerto junto a su madre en un derrumbe devastador, pero su mente había sobrevivido. Convertido en datos, había estado vagando por la red, fragmentado, dividido entre múltiples personalidades. David ya no era uno, era muchos, era Legion. McCoy propuso algo arriesgado:
usar inteligencia artificial para estabilizar a David, fusionando sus múltiples voces en una sola identidad. Y funcionó. Legion desapareció y nació The One, el Uno. Desde entonces, David se convirtió en un aliado silencioso pero invaluable. Limpia traumas mentales, oculta combatientes del rastreo enemigo, elimina registros digitales y lo hace todo desde un servidor seguro dentro de la oposición. Gracias a él, muchos han vuelto a ser ellos mismos. Gracias a él, la oposición sigue viva. Algunos desconfían, pero Han McCoy lo tiene claro. David es de fiar, y sin él, todo ya habría terminado. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.